Hoy vamos a hablar sobre un tema supremamente importante en la producción agropecuaria, que tiene que ver con esa parte que nos permite a nosotros, nos garantiza de que nuestro producto alcance la calidad que nuestros clientes esperan de nosotros. Entonces, y no solamente los clientes, porque eso permite obtener mayores rendimientos en nuestra producción agropecuaria. Por lo tanto, es de suma importancia prestarle mucha atención a toda esta cantidad de pautas que nos referimos con el fin de que profundicemos un poco y pongamos en práctica esta cantidad de procedimientos en una forma muy rigurosa, la mejor forma posible. Entonces se llama buenas prácticas pecuarias, en esta ocasión aplicadas a la porcicultura. En todo sistema de producción pecuario hay unos riesgos, hay una gestión de riesgos de tipo biológicos, químicos y físicos. En la parte de los riesgos que se corren en cualquiera de estas partes, sea biológico, químico o físico, aplicables en las actividades que desarrollamos en cada uno de los factores técnicos, ambientales y socioeconómicos. Entonces, en la parte de los factores técnicos, las actividades que aplicamos en los factores técnicos tiene que ver con la parte genética, otro tiene que ver con la parte nutricional, otro con la parte sanitaria, otra parte tiene que ver con la parte de manejo, la parte de reproducción y en las instalaciones. Cada uno de estas actividades que se desarrollen en esta parte de los factores técnicos implica una serie de riesgos. En la parte genética hay riesgos tanto biológicos, químicos, físicos. En la parte biológica tenemos la serie de enfermedades que causan la gran mayoría de pérdidas económicas. En la parte nutricional proveemos alimentos a los animales cuando no están en las condiciones. En la parte sanitaria a veces cometemos demasiados errores, la gran mayoría de productores pierden mucho dinero es porque descuidan mucho esta parte sanitaria. El manejo igualmente, el manejo a veces no es el más adecuado, no hay separación adecuada de los animales de acuerdo a su etapa productiva. Entonces tenemos una gran cantidad de pérdidas ahí. En la parte de reproducción también tenemos unos grandes riesgos y que hay que buscar la forma de cómo uno ir poco a poco aplicando los procedimientos correctos para alcanzar una excelente producción sin tener que lamentar posteriormente, porque esto generalmente acarrea pérdidas económicas lamentables claramente para el productor. Y en las instalaciones igualmente. No tenemos las instalaciones adecuadas y perdemos una gran cantidad de animales. Y en la parte ambiental, la parte atmosférica, temperatura, como frío, calor, nos produce una gran cantidad de pérdidas económicas también. Radiación solar, sol también nos puede ocasionar algún tipo de afectación al animal. Las precipitaciones, o sea, las lluvias, también genera una cantidad de impacto. La precipitación, cuando hay mucha lluvia, aumenta la cantidad de partículas en el aire que son absorbidas en el sistema respiratorio del animal y ocasiona una gran cantidad de neumonía. La vegetación
también ocasiona algunas afectaciones que hay que tener mucho cuidado. La flora y la fauna también ocasiona, caso de la flora, como hablábamos nosotros de la vegetación, a veces hay alguna cantidad de, de vegetación que están muy alrededor o muy pegada, o no limpiamos bien, está muy pegada a la porqueriza. Y ahí se depositan una cantidad de huevos o gérmenes, parásitos, que luego el animal van a parar al animal, al cerdo o a o la otra especie que nosotros tengamos. El otro es la fauna, la fauna silvestre, caso de ratones, caso de animales que se merodean donde están nuestras explotaciones y pueden causar una serie de enfermedades al animal. El suelo, el suelo causa también algunos impactos. Si nosotros no tenemos un buen piso, un buen suelo para donde estén los animales, que donde estén ellos viviendo, donde estén ellos, permanezcan ellos y el suelo no esté en una forma adecuada, con buen aseo, con buena desinfección, nos va a causar una cantidad de enfermedades, porque en el suelo, en el piso, es donde se depositan la gran mayoría de gérmenes que posteriormente van a parar al animal. En la parte socioeconómica tenemos en cuenta uno de los aspectos más trascendentales y que es lo que nos ocasiona mucha pérdida, pues el problema de la cultura. El problema de la cultura es bastante traumático porque tenemos como costumbre hacerlo como lo hacía mi tatarabuelo, mi abuelo, mi papá, y seguimos sacando animales de la misma forma porque hemos adquirido la cultura esa. Y es muy difícil cambiar de forma de pensar porque eso ha sido algo que está arraigado por mucho tiempo y para ese cambio de cultura sí es que es bastante complicado hacer que las personas cambien de ese tipo de hábitos que han adquirido durante mucho tiempo, porque son aspectos culturales que son difíciles. Lo otro es la parte del capital. El capital, pues a veces nosotros por ahorrarnos un dinero, no tenemos de pronto los recursos suficientes y entonces compramos las cosas más baratas, los medicamentos más baratos, la comida más barata, todos los insumos más baratos, todo lo conseguimos es lo más cómodo, lo más barato y decimos que con eso estamos haciendo una buena gestión para alcanzar una buena producción y es completamente erróneo. No es el más caro ni es el más barato, es el que sirva para el desarrollo del objetivo que tenemos nosotros en este caso. Lo otro es la mano de obra. No tenemos una mano de obra adecuada, no tenemos una mano de obra que sea eficiente, que sea competente para manejar los animales y como consecuencia de eso tenemos una serie de pérdidas también desde el punto de vista económico porque la mano de obra con que contamos no es la mejor, no es una mano de obra competente, idónea para desarrollar este tipo de prácticas, este tipo de función. La otra parte son las vías de comunicación. Como nosotros no tengamos unas buenas vías de comunicación para nosotros bien hacer el transporte de animales, el transporte de nuestros recursos, también vamos a tener pérdidas. Entonces, hay veces se nos enferman los animales y como no tenemos una buena vía de comunicación, no podemos salir donde están la provisión de la droga, el alimento, y eso también nos trae como consecuencia una gran cantidad de pérdidas desde el punto de vista económico. Pero, ¿qué son las buenas prácticas pecuarias? Las buenas prácticas pecuarias son prácticas enfocadas a evitar riesgos de tipo físico, químico y biológico durante el desarrollo de procedimientos, que ya los hablamos, técnicos, ambientales, económicos y sociales en el sistema de producción que nosotros estemos desarrollando.
¿Para qué son las buenas prácticas pecuarias? Las buenas prácticas pecuarias nos sirven para asegurar la inocuidad de los productos, o sea, del alimento, de la carne que estamos produciendo, proteger la salud de los consumidores, garantizar la calidad de los productos, proteger la salud de los animales, mejorar la rentabilidad del productor y producir alimentos sanos. La implementar buenas prácticas pecuarias es hacer las cosas bien en producción primaria y dar garantía de ello con evidencia. ¿Dónde son esas evidencias? El resultado. Los resultados son las evidencias de que estamos haciendo las cosas bien. Ese es lo que nosotros buscamos, son las evidencias a través de los resultados. ¿Cómo implementar las buenas prácticas pecuarias? Una de las cosas que a nosotros nos permite son las instituciones del Estado. En este caso, la institución del Estado que permite garantizar o que regula la producción agropecuaria en Colombia es el ICA. Entonces debemos buscar por todos los medios la certificación del ICA mediante algunas listas de chequeos que ellos tienen. Ellos proporcionan esas listas de chequeo para cualquier tipo de explotación porcícola que se denominan granjas porcícolas bioseguras. Entonces ellos dan una cantidad de recomendaciones que es necesario tenerlas en cuenta. Entonces, para implementar las buenas prácticas pecuarias se requiere tener un plan sanitario, un plan de vacunación, condiciones para el ingreso y salida de todo, tanto de vehículos, de personal, de animales, todo lo que ingrese y salga tiene que tener unas condiciones específicas. No todo el mundo puede entrar y salir. No pueden estar entrando y saliendo vehículos o cualquier cosa donde estén los animales. Debe haber un sitio donde se recarga, cuando vamos a cargar animales. Seguimiento de los diagnósticos de enfermedades. Un plan de emergencia debe estar bien documentado. Disposición de los residuos orgánicos y veterinarios. Animales que mueren. Los residuos cuando aplicamos cualquier medicamento como vacuna, eso tienen que tener unos lugares adecuados, específicos para evitar que se propague a veces los gérmenes que quedan vivos allí. Manejo ambiental. Hay que tener un plan, un programa de manejo ambiental. Más adelante lo vamos a ver un poquito más. Tener que tener un sitio de cuarentena, lugar de cuarentena para depositar los animales nuevos que llegan a nuestra explotación. Procedimientos de limpieza y desinfección. Es un plan, un programa que hay que tener sobre eso. No es que en la cabeza yo lo atendé, hay que tener algo que todo esto son documentos que hay que tenerlos bien organizados. Estos son más o menos las prácticas que tenemos que tener, los procedimientos que debemos tener presente al momento de querer implementar las buenas prácticas pecuarias. Requisitos. Los requisitos deben existir: vacunación vigente, de acuerdo a las enfermedades de control oficial, control de prevención y control de peste porcina clásica, programa de prevención y control de peste porcina clásica, registro de ingresos y salida de personas y vehículos, área de cuarentena, plan de manejo de los animales enfermos, instrucciones de manejo sanitaria sobre las enfermedades de control oficial, identificación de todos los animales, plan sanitario, protocolo para la adquisición de animales, asistencia técnica especializada. A veces tenemos una asistencia técnica que las personas no cumplen con los requisitos
para desarrollar esa actividad. Como una persona, un tecnólogo que a veces no maneja muy bien con eficiencia los temas y lo buscamos para pagarle menor cantidad de dinero, pero resulta que estamos corriendo un gran riesgo ahí. Entonces hay que evitar eso. Esos son los requisitos más o menos que se exigen. Entre esos hay otros requisitos como realizar desinfección a vehículos para ingresar al predio, exámenes físico-químicos y microbiológicos al agua anualmente. Hay que tener esos estudios. Listado de procedimientos de limpieza y desinfección. Manejo adecuado del estiércol, donde vamos a depositar los vertimientos, todas las excretas. Hay que tener unos sitios adecuados si no tenemos el caso de la utilización de un biodigestor. Entonces tenemos que tener claro estos requisitos. Tener muy presente las capacitaciones a operarios y personales involucrados en la explotación. Eso es supremamente importante. Si la gente no tiene esa capacitación, muy difícil puede ser eficiente en el manejo de las actividades propias de la piara, de la explotación, de la unidad productiva. Destinar una bodega para el almacenamiento de alimentos exclusivamente. No podemos tener varias bodegas y una sola bodega para meter alimentos, para meter insumos, para meter químicos, para guardar algún tipo de sobrantes que nos quede, por ejemplo, de retales, de alguna cantidad de material que necesitamos muy casualmente y lo vamos a meter en esa misma bodega. No, señor. Y en esas bodegas, cuando vamos a almacenar, por ejemplo, el caso de la bodega para almacenar alimentos, tiene que estar sobre estivas. Esas estivas de madera son las mejor. Y esas estivas deben estar de la pared, deben tener una distancia de 10 centímetros. Entonces, eso mínimo de 10 centímetros. De manera que esa es una de las recomendaciones que ofrecemos para el almacenamiento de en bodegas para el alimento. Verificar la fecha de vencimiento de no solamente los medicamentos, sino también de los alimentos. A veces conseguimos concentrados pasados. Tener en cuenta a veces que le suministramos alimentos baratos porque nos lo venden por ahí, que están gorgojeados, alimentos que ya han sido prácticamente desechados porque por su mala calidad. Cuando un alimento se gorgojea, ya ese alimento pierde una cantidad de propiedades y es muy, muy riesgoso ponérselo a dárselo para el consumo de los animales. Entonces hay que buscar la forma de no suministrar, hay que evitar darle eso. Conservar la refrigeración de las vacunas. Siempre que tengamos otros tipos de medicamentos que requieran una temperatura adecuada, pues hay que tener ese tipo de nevera o el espacio o el lugar para mantener esos medicamentos, esas vacunas, en esos lugares adecuados. Evitar por todos los medios suministrar comida a los cerdos, de estas que generalmente acostumbramos por cultura a suministrar, porque supuestamente no nos cuesta mucho. Evitar la harina de sangre, dárselo en la comida harina de sangre, eso hay que evitar darle ese tipo de comida. La lavaza que nos dan en los hoteles fermentada, a veces se pueden utilizar estas lavazas, pero tienen que ser tratadas, sometidas a cierta temperatura y mirar que no esté fermentada, porque en la fermentación hay una gran cantidad de microorganismos que pueden perfectamente afectar el desarrollo del animal, se parasitan y el animal no rinde, porque al estar parasitado es muy difícil que un animal rinde eficientemente. Esas lavazas, lo mejor es evitar el suministro de lavazas que nosotros no tengamos seguridad del estado en que se encuentra. Hay veces que están en descomposición y así se las suministramos, de 3, de 4 días se las suministramos al animal. Y lo que hacemos es parasitarlo. Estamos cometiendo la jugada del bobo, alimentándonos para parasitar los animales para que nos rinden menos.
Pero a veces esos son tipos de cuestión de tipo cultural. Harina de origen animal. A veces cogemos harinas de cacho, harina a veces de una gran cantidad de despojos de animales que nos quedó ahí y hacemos una harina y se la suministramos a los animales. Eso no es muy conveniente. Evitar por todos los medios darle al cerdo pollinaza o gallinaza que no esté tratada o compostada y en las proporciones que debe ser. Pero es muy riesgoso proporcionarle este tipo de alimento. De otras cosas porque estamos equivocados con algo. Cuando decimos que le suministramos gallinaza o pollinaza, creemos que le estamos suministrando proteína. Y no es cierto. La gallinaza y la pollinaza no es proteína. Que contengan eh, alguna cantidad de nitrógeno, pero recuerde que ese es nitrógeno no proteico, como la urea. Esos son nitrógenos no proteicos. Y solamente una porción de eso y haciéndole un tratamiento es que puede ayudar a convertir en proteína. Pero la gallinaza y la pollinaza no son proteínas propiamente dicho. El suero de queso fermentado, de a veces de 4, de 5 días, de 8 días, hasta de 10 días, hasta de más tiempo, se lo suministramos también a los animales. Esa fermentación también puede causarle una cantidad de problemas a nivel entérico del animal. Entonces hay que evitar ese suministro. Despojos de mamíferos. Como ya les decía también en la harina, también a veces cogemos los despojos de mamíferos, como por ejemplo jeta de vaca, cuero, una cantidad de cosas, despojos de cualquier tipo de mamífero. Y llegamos y se lo suministramos, que el animal se lo consume, porque como el cerdo es omnívoro, come de todo. Entonces, pues se lo damos y queremos que estamos haciendo una buena, pero eso está prohibido. Legalmente eso no se puede hacer. A veces también le damos estiércol de cualquier otro animal. Encontremos, bueno, no solamente la pollinaza y la gallinaza, sino que decimos a veces que la misma porquinaza, que es el estiércol del cerdo, la revolvemos con otra cantidad de ingredientes y podemos hacer un alimento que se lo podemos suministrarle al animal. Error. Ningún estiércol es bueno, porque todos los estiércoles, bueno, algunos ya tratados, estiércol contienen una gran cantidad de parásitos expulsados por el mismo animal. Entonces, esto es prohibido completamente y esto no se puede hacer. Una persona que quiera que quiera aplicar unas buenas prácticas pecuarias. Todo esto son riesgos. Todo esto que usted les acabo de nombrar son riesgos que pueden afectar el animal. Riesgos son puntos críticos que hay que evitar. Por eso, si no se trata cualquier alimento adecuadamente, lo que estamos corriendo un alto riesgo de enfermar los animales. Las herramientas y equipos utilizados deben tener esta secuencia: una buena limpieza, buen aseo, desinfección y esterilización. Hasta las instalaciones, todas las herramientas e instalaciones deben estar sometidas a este tipo de procedimiento. Tenemos las jeringas que utilicemos, preferentemente deben ser desechables. Los equipos que utilicemos deben estar sometidos a los anteriores procedimientos, tanto como los bisturí cuando hacemos castración, como a veces lo que utilizamos herramientas para hacer descolmille, utilizamos a veces para hacer decole y no los desinfectamos adecuadamente y lo utilizamos a veces sin tener precauciones, y con eso lo que hacemos es que enfermamos. Hay que llevar registro. Hay unos registros que son oficiales. En este caso, los registros del ICA, que deben llevarse, donde hay una cantidad de parámetros que deben ser tenidos en cuenta, como el nombre del predio, el departamento, donde el dueño del predio,
Esto es del ICA con el Ministerio de Agricultura. Entonces, esto hay que llevarlo en una granja que queramos nosotros aplicar buenas prácticas pecuarias y para la certificación de granja biosegura. Aparte de los registros oficiales, hay que llevar unos registros para nuestro control interno. Siempre hay unos registros, registro del macho, registros reproductivos, registro de consumo de alimentos, registro de la aplicación de medicamentos. Todo este tipo de registros hay que llevarlo. El tiempo en que nosotros empezamos a suministrar cualquier tipo hasta de alimento que sea diferente al que vengamos utilizando. Siempre hay que llevar esos registros. Esos son registros para el control interno de la unidad productiva. Hay que tener en cuenta certificados de planeación municipal de uso del suelo. Hay que tener siempre esa documentación, hay que tenerla presente. Gracias. Registro de vacunación por la entidad competente. Generalmente la parte para la fiebre aftosa, la peste porcina clásica. Generalmente Fedegan era que venía desarrollando eso. Entonces tiene que ser una institución que sea competente para hacer eso. Las instalaciones deben ser muy bien acondicionadas, como podemos apreciar en esta gráfica. En esta foto hay una cantidad de ventiladores a los costados, hay unas pantallas que proporcionan calor a los animales cuando están pequeños, y los ventiladores pues le van proporcionando unas buenas condiciones ambientales, una aireación. Esta es una de las instalaciones bien adecuada, bien acondicionada para un cerdo, porque aquí este tipo de instalaciones nos permiten manejar la temperatura, que es muy fatal en los animales. El animal cuando está pequeño hay que tenerle una temperatura de unos 32 grados mínimo, pero en la medida en que vaya desarrollándose hay que irle bajando poco a poco hasta llegar aproximadamente en un animal cuando ya está en la etapa de ceba. La temperatura máxima que deben de tener son 22 grados, 18 grados. ¿Por qué? Porque el animal, si tenemos una temperatura mayor a esa, entonces el animal se nos va a estresar. Hay que tener en cuenta en nuestras instalaciones deben haber unas áreas dedicadas específicamente para cada función. Debe haber una cerca perimetral, la que permite aislar la porqueriza del exterior. Debe mínimo tener una distancia de 10 metros desde la cerca perimetral hasta donde están los galpones o porquerizas. Deben tener esa distancia mínimo. Y la distancia que deben tener, que están también en la lista de chequeo que proporciona el ICA, cuánto debe tener de distancia de la vivienda familiar, qué distancia debe tener, mínimo 50 metros. A los basureros, a las vías carreteables, cuál es la distancia. Toda esa cantidad de aspectos, de cosas, hay que tenerlos en cuenta. Cuando entran vehículos a cargar animales, o a traer o a llevar animales, a traer insumos o a cargar animales, deben ser desinfectados. Deben pasar por una parte de un marco donde haya la forma de lavarlo, de desinfectarlo. Las personas que entren allá a la porqueriza porque requieren periódicamente entrar a cargar los animales, deben estar provistos de tanto de unos vestidos adecuados como de guantes. Todas esas personas que entran en la granja deben bañarse, utilizar overol y botas industriales, uso exclusivo para el ingreso a la planta. Deben haber una sala de ducha, debe tener 2 áreas, una zona sucia y una zona limpia. Y el tráfico debe ser
en solo sentido. Es decir, la zona sucia es donde dejamos la ropa que traemos de la de calle. La zona limpia es donde ya nos cambiamos para poder entrar a la porqueriza, o sea, a las instalaciones. Entonces, ese es uno de los requisitos indispensables de una granja. Mantener en los controles de plagas estrictos, periódicamente, para garantizar que estén libres de roedores y de pájaros. A veces nosotros no le prestamos mucha atención a la visita de palomas, a veces de los boleros. Los chulos son muy amigos de andar merodeando ahí donde están los animales, y a veces nos ocasiona una gran cantidad de pérdida. ¿Aló? 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 Entonces nos ocasionan, nos ocasionan a veces eh, pérdidas los roedores y los pájaros, las palomas. Tener un libro donde llevemos las visitas anotadas, un libro de registro con fechas y motivos de visita de las personas que entran a la porqueriza. Evitar, en la medida de lo posible, la entrada y salida de vehículos particulares y personas. Y los compartimientos en las bodegas de almacenamiento exclusivo para cada insumo. Ya les hablé sobre eso. Archivar registros de todas las actividades realizadas en la unidad productiva durante los 2 últimos años. Registros individual para cada animal, para cada evento sanitario, reproductivo y manejo realizado. Aplicación rigurosa de los procedimientos operativos estandarizados. O sea, son todas esas operaciones que realizamos en las porquerizas, como aseo, desinfección, descolmille, toda esa cantidad de cosas que impliquen riesgos en los puntos críticos de control. A eso se le conoce como procedimientos operativos estandarizados. Hacer un manejo adecuado del estiércol, compostaje o riego para evitar la presencia de plagas. Clasificar la basura de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Los orgánicos, los que son reciclables, los que son residuos peligrosos. Entonces eso hay que tener cada quien un lugar para manejar ese tipo de bienestar animal. Brinde a sus animales agua y alimento en calidad y cantidad suficiente. No maltrate a los animales. Evite los ruidos fuertes. El cerdo es un animal que evita mucho los ruidos, no le gusta mucho el ruido. Así como la presencia de personas ajenas a la explotación. Porque el estrés que esto produce es una de las causas importantes de menor producción. ¿Qué ocurre con el estrés? Cuando un animal se estresa, produce una hormona que se llama cortisol, que esa es la hidronacortisona. Es una hormona esteroide o glucocorticoide producida por la glándula suprarrenal. Cuando un animal produce una cantidad mayor, suficiente, lo bastante, el animal entra a estresarse. Y al estresarse, el animal no funciona normalmente. Por eso hay que evitar que el animal se estrese. Hay que tener más o menos, darle un acondicionamiento como lo que vemos acá, que hay un bienestar animal, unas instalaciones adecuadas, donde se ve que los animales ya en una etapa de ceba se encuentran en una forma muy, muy confortable. Entonces, este es el tipo de animales, que nos rinden, que nos brindan una gran ganancia de peso diario, una buena conversión alimenticia, porque las condiciones ambientales le permiten a ellos producir adecuadamente, eficientemente.
hay una de eficacia y eficiencia, que es lo que nosotros buscamos en este tipo de explotaciones. Tratamiento de vertimientos y excreta. Si podemos tener la posibilidad de tener unos biodigestores como los que están acá, pues sería importante hacerlo para manejar las excretas. Y esos residuos sí podemos utilizarlos en la fertilización, porque a veces cometemos error de utilizar el estiércol en los vertimientos y si los regamos en los poteros. Y en los poteros, eso ahí va una gran cantidad de microorganismos, parásitos, que lo que hacen es infectar el potero donde están los otros animales. Registros. Aplicación de medicamentos, registro de aplicación de medicamentos veterinarios, manejo de instalaciones, registro de temperatura del medio. Esto hay que estarlo llevando muy frecuentemente. Ese registro, siempre hay que tener un termómetro para registrar la temperatura que hay en el medio. Registro de pruebas de pluviometría. Eso es importante llevarlo. Eso podemos hacer una estación de pluviometría y llevar esto. Inventario de los medicamentos y vacunas. Capacitaciones del personal, registro individual de cada animal, control de plagas y roedores, lavado del tanque de almacenamiento del agua, ingreso de personas y vehículos, inventario de animales, ingreso y salida de animales, lavado de equipo de mantenimiento. Aparte de eso, tenemos que llevar la parte de documentación externa. El certificado de uso del suelo expedido por planeación municipal, constancia de registro del predio ante el ICA, exámenes médicos de los operadores, certificado del acto libre de brucelosis y tuberculosis y todo tipo de enfermedades infectocontagiosas y transmisibles, examen de calidad del agua, registro único de vacunación contra lactosa y la brucelosis, constancia despedida por el médico veterinario de que se le está prestando una asistencia técnica en su unidad productiva. La valoración de los riesgos permite la identificación y el análisis de los riesgos que enfrenta la institución frente a la consecución de los objetivos, tanto de fuentes internas como de fuentes externas. Ojo con esto. Los impactos que encontramos, hay que identificar cuáles son esos impactos para hacer unos análisis, los impactos relevantes. Hay unas fuentes internas que son propias de nosotros porque cometemos errores en el manejo de los animales, en el suministro de alimentos, en la separación, una cantidad de cosas que metemos en las fuentes internas, pero también hay las fuentes externas, como por ejemplo el caso de las brisas, de los animales silvestres, de la fauna, de la flora, que son externas. Entonces, pestes que se dan porque nos traen a través del viento, nos traen una cantidad de... Entonces, a veces no valoramos eso. Entonces, hay que hacerle una valoración tanto a las fuentes internas como a las fuentes externas. Luego hacemos esa valoración mediante unos procedimientos contemplados en análisis de peligros y puntos críticos de control. Eso tenemos que documentarlo. Valoración para el análisis de peligro y puntos críticos de control en la unidad productiva. ¿Para qué? Para buscar una mitigación del aspecto interno como una mitigación del aspecto externo. Esto es lo correcto para nosotros implementar unas buenas prácticas pecuarias. En los riesgos inherentes existen unos riesgos y unos impactos. Hay uno en el control, tenemos que tener que hay unos de control bajo, hay otros de control moderado y otros de control alto. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es prioritario? Entonces tenemos riesgos que son altos, por lo tanto el control debe ser inmediato, el control debe ser enseguida. Y hay otros que son muy altos. Y esos muy altos no esperan para mañana. Por ejemplo, un animal que de pronto cayó pataleando, ese es un riesgo de evaluación muy alto. ¿Cómo hacemos? Tenemos que buscar la forma de hacer una evaluación y un monitoreo
hacer un diagnóstico inmediato para ver qué fue lo que ocasionó esa muerte de ese animal. Ese es un impacto alto que hay que enseguida buscar la forma de solucionarlo. Hay otros que ya son moderados, que permiten un análisis más con más tiempito, tener más tiempo. Hay otros que son bajos, entonces que estos también, entonces cada uno de esos hay que tener un tipo de control de acuerdo a el impacto que cause. Hay unos riesgos residuales, unos riesgos después de aplicar los controles que hay que tenerlos en cuenta. Muchísimas gracias y bueno, esperamos contar con que esto se vaya a aplicar en la medida de las posibilidades de cada porcicultor. Pero esto hay que tenerlo muy en cuenta si queremos obtener una producción eficiente, una producción que nos permita a nosotros obtener mayores ganancias. Que tengan muy buena tarde.